Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Gálatas 1, versículo 11 al 12. Este es un gran mensaje, como toda la escritura, en el cual Pablo se está defendiendo ante posibles acusaciones, bueno, más que posibles, seguramente acusaciones que les hacían los mismos hermanos de Galacia, porque ellos estaban, los de Galacia, siendo influenciados por judaizantes que no estaban de acuerdo con el evangelio que Pablo predicaba. Y bueno, aquí dice el texto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí Pablo se va a defender, y de una manera particular a través de la experiencia que tuvo, y va a seguir desarrollando en los siguientes versículos. Pues esta experiencia es una experiencia que marcó su vida y que no influenció por hombres que fueron los que le hicieron cambiar a él. ¿Por qué no? Fue un tal cambio que hubo que no hay explicación que alguien pudo hacer ese cambio interno en Pablo. Tuvo que ser Dios, y va a seguir contando en el recorrer de esto, de que esa experiencia que tuvo es la cual le va a decir que sí, realmente este evangelio es evangelio de Dios y no de ningún hombre. Y bueno, entonces ahí estaría socavando el argumento de los judaizantes que estaban diciendo que Pablo seguramente está predicando un evangelio inventado, porque para ellos, bueno, era imposible que el evangelio que predicase Pablo fuese el correcto, porque ellos estaban tan saturados del legalismo. Bueno, para predicar este sermón, entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú ilumines nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes para poder entender este gran evangelio, que si los principados y potestades hubiesen conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El cristiano, dice un autor, una cita de un autor, que el cristiano no está llamado a esforzarse por un papel. Aquí está diciendo esta cita, le voy a seguir continuando la cita, pero aquí está diciendo esta cita que un cristiano, ponerle Pablo o ponerle los hermanos de Galacia, ya no están más llamados a esforzarse por un papel. Es decir, ya no tienen que actuar en un teatro y tratar de memorizar las líneas que tienen que hablar en el guión. No, el cristiano ya no depende de sí mismo, no hay méritos ahora para querer actuar de acuerdo a sus propias fuerzas y vivir una vida correcta. No, ya no está llamado a esforzarse por un papel. Ahora, teniendo en cuenta al evangelio, ¿no?, que les voy a ir explicando. El cristiano ya no está, igual que Pablo y los galatianos, no está llamado a esforzarse por un papel, ya que, ahora sigue la cita, ya que un actor agonizaría por líneas mal aprendidas. Aquí está suponiendo, repito, ya que un actor agonizaría por líneas mal aprendidas. Acá está suponiendo este autor que cada cristiano, o Pablo, que quiere por sus fuerzas actuar en el teatro de la vida, ponele, ciertamente no va a aprender la línea, el guión, no va a aprender, y por eso va a agonizar. Por eso el cristiano no está llamado a esforzarse por un papel. ¿Por qué? Porque así no va a interpretar las líneas correctas y va a agonizar, hermano. Así pasó con los de Galacia. No estaban actuando correctamente por el poder externo del evangelio, y por lo tanto estaban agonizando en sus vidas cristianas, estaban queriendo perfeccionarse por sus obras en el ministerio, y estaban queriendo perfeccionarse por la carne entonces, y por lo tanto iban a agonizar, no iban a andar en paz, en amor, no, iban a agonizar, hermano.
¿Por qué? Porque no dependían de la fuerza del Evangelio que es externa a uno mismo, que es externa a cualquier hombre. Es de Dios este Evangelio que te hace vivir la vida cristiana. Y Pablo lo sabía tanto, pues él lo experimentó este Evangelio. Y él sabía que no era en él que estaba el inclusive predicar el Evangelio. Entonces, cuando tú, hermano, estés queriendo vivir en tus propias fuerzas, vas a agonizar y vas a ser como los de Galacia. Y Pablo va a tener que corregirte aquí a que tú vivas de acuerdo al Evangelio, pues el Evangelio es todo. Quiero hacerte entender entonces, hermano, que el Evangelio es la guía autosuficiente, que la guía es la guía que te hace ir en el camino correcto sin que vos hagas un esfuerzo. Entonces, el Evangelio guía al cristiano. Quiero que te salgas sabiendo esto, que el Evangelio guía al cristiano, el Evangelio es soberano, el Evangelio guía al cristiano y no viceversa. El cristiano no es el que guía al Evangelio, no, el Evangelio es autosuficiente, es el Evangelio el que guía al cristiano. Es así que vos vas a poder leer lo que Dios tiene para ti y poder vivir la vida cristiana sin agonizar, hermano, como Pablo lo hacía. Y no como los de Galacia lo estaban haciendo, y menos los judaizantes. Entonces, primer punto para confirmarte que el Evangelio es el que guía al cristiano, yo te voy a decir que el Evangelio es la fuente, y no solo la fuente del poder, sino que es la realización, lo que te va a hacer realizar las obras. Es la fuente y la realización. Pues dice el texto: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombres. ¿Vieron? Primero que nada, el Evangelio anunciado por mí. Es el Evangelio que Pablo anuncia. ¿Lo anuncia porque él quiere anunciar por sus propias fuerzas? No, pues él se convirtió no por causa de sus propios méritos. Es el Evangelio que le salvó. Entonces, él anuncia el Evangelio porque el Evangelio autosuficiente le cambió. Entonces él anuncia por causa del Evangelio, no por sus propias obras. Como muchas religiones quieren anunciar el Evangelio sin que el Evangelio realmente esté obrando para querer de corazón anunciar ese Evangelio. Entonces aquí primero que nada vemos lo que le hacía anunciar el Evangelio a Pablo. ¿Vieron? Aquí dice que os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, él anuncia el Evangelio y dice no es según hombres. No es según hombre. Claro, Pablo nunca anunciaría este Evangelio si fuese por él, si fuese por algunas persuasiones de otros seres humanos, inclusive de creyentes que le quisieran predicar. No, el Evangelio es el que tuvo que obrar en Pablo para recién predicar el Evangelio. Entonces, el Evangelio es la fuente, es lo que le hizo salvar a Pablo. Y es la realización lo que le hace anunciar a Pablo. Pues él decía el Evangelio anunciado por mí. Y aquí vemos en griego también que hay un término pasivo o medio, no sé, pero es el Evangelio que es anunciado por medio de Pablo, claro, pero es el Evangelio que anuncia. ¿Vieron? Y entonces, quiero explicarle esto, que la fuente y la realización, ya les expliqué algo. Vieron que es la fuente porque le hace predicar a Pablo, es la realización porque hace eficazmente predicar a Pablo. Entonces, ahora quiero explicarles por qué Pablo dice esto. Pues está defendiendo, porque los otros pensaban, dos posibilidades o más, pero le encasillo dos. Otros pensaban que Pablo había escuchado el Evangelio de los apóstoles. Entonces los judaizantes podrían decir, no, pero Pablo no tiene autoridad para decir que es un apóstol, porque él seguramente escuchó de los apóstoles y ahora está distorsionando eso. Entonces Pablo se defendía y decía, no es de ningún hombre que yo predico, no es por causa de ningún hombre que yo ahora predico y me apropio de este mensaje. Y otra posibilidad es que los judaizantes le estaban diciendo a los de Galacia que Pablo estaba inventando un evangelio re distinto a los de los apóstoles. Y parece que ¿cómo le van a aprobar los apóstoles a Pablo? No, está desaprobado seguramente por los apóstoles, no salió de los apóstoles, inclusive no estuvo en el ministerio con Jesucristo. Los apóstoles no estaban con Pablo cuando Jesús estaba ahí vivo y hablando. Entonces Pablo se defiende, no, yo no salí de los apóstoles, yo salí de Jesucristo. Y también la otra opción que le dije primeramente es que yo no aprendí de los apóstoles,
No, yo aprendí de Jesucristo mismo. Los apóstoles no me dieron ninguna puntapié inicial. La fuente principal fue el Evangelio mismo. ¿Vieron? Cuando uno se convierte, la fuente principal no es otros humanos que le persuadan, por ejemplo, a servir a Dios, a tener un llamado al ministerio. No, es el Evangelio mismo el que le confirma su llamado. Y es el Evangelio que nos va a hacer a cada cristiano seguir las obras que Dios preparó ya de antemano. Es el Evangelio que nos va a seguir a hacer las obras correctas. Y no agonizando por un papel, una línea mal aprendida, sino de gracia. Y entonces Pablo como que combate al pensamiento de la raíz de ellos, a saber, diciendo que el evangelio que yo predico no es según hombre. Aquí Pablo no dijo, podría decir no es según apóstoles o no es según no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, aquí Pablo lo hace general, no es según hombres. Como que estaba atacando a la raíz de ellos, al pensamiento de ellos, que todo tenía que provenir de hombres. De cierta o de otra manera, ellos estaban siendo legalistas, los Galacia, y estaban enfocados todo en que tiene que salir de algo. Pero Pablo dice, no, todo lo contrario. No, el evangelio no es según de hombres. Y ese es mi fundamento aquí. Que yo recibí de gracia y de gracia Cristo se me reveló a mí. Y lo va a decir en Gálatas 1:15, que Cristo se hizo revelar a mí ya desde antes de, desde que tenía vida. Ahí en el vientre de su madre le apartó para que el Hijo sea revelado en él. No es de hombres, no es de nada, ni ningún mérito lo que le confirma al ministerio de él. ¿Quieren, Pablo, como se puso en la mesa de laboratorio, como le estaba diciendo en las predicaciones pasadas, quieren que yo le confirme, que le demuestre que yo soy un verdadero apóstol, que sé el verdadero correcto evangelio? Te demuestro, mira, yo no recibí de ningún hombre, yo de Dios recibí. Y si ustedes quieren ir en contra de mí, no van a estar en contra de mí solo, van a estar en contra de Dios. ¿O ustedes creen que yo recibí el evangelio de Dios? ¿O ustedes creen que recibí el evangelio por mi propio pensamiento o de otras personas? No, es de Dios o de otra persona. ¿A quién van a creer? Si creen errado, se van a ir contra Dios. Eso es lo que estaba diciendo Pablo ahí en la mesa de laboratorio. Pablo estaba haciendo la raíz. Mira que yo recibí de Dios mismo el evangelio. Prácticamente, no, pero yo quiero confirmación. ¿Cómo vos vas a comprobar que recibiste de Dios mismo y no de hombres? No sé, yo recibí de Cristo de gracia, Pablo le estaría diciendo. Y bueno, para que sepan que yo también no estoy en contra de los apóstoles. Los apóstoles aprobaron después mi ministerio, les iba a decir. Pero ahora estaba atacando la raíz misma, que recibió de Dios mismo, que le hizo cambiar. Pues ellos estaban pensando en un evangelio legalista. Y no les entraba a la mente creer en un evangelio de la gracia de Dios. Y ni a los mismos de creyentes de Galacia ahora, hermano. Entonces, yo te digo a ti, hermano, que en toda tu vida del ministerio aquí, no agonices por una línea mal aprendida, sino que descansa en la fuente del evangelio, que es el que te va a hacer guiar para vivir la vida cristiana y te va a hacer decir como Pablo, yo recibí de Dios mismo el evangelio y de Él mismo recibo la fuerza por medio del evangelio para vivir. Y estoy seguro en esto, si tú quieres ir en contra de mí, estás yendo en contra de Dios. Si tu carne que estás en mí quieres decirme otra cosa, estás yendo en contra de Dios. Yo me afirmo a la revelación de Dios, que de gracia yo recibí esta iluminación. Yo un día anoté esto, por ejemplo aquí, cuando dice bueno, ahora en el siguiente sermón les voy a decir, en el siguiente versículo les voy a comentar esto, pues este es el siguiente versículo. Pero cada cristiano debe tener esa apuntalada del evangelio en su corazón. Que yo puedo vivir, yo puedo actuar, yo soy lo que soy por causa del evangelio. Y no por méritos humanos. Y esto tenés que tener los 2 más 2 es 4, siempre. Es como que respiras, es como que te llamas tu nombre. No podés dudar de esto, porque ahí es donde vienen los judaizantes, ahí es donde cada uno va a poder entrar para sacar la verdad del evangelio y sacar el poder del evangelio. No, vos tenés que estar seguro como Pablo, decir que yo recibí de Dios el evangelio. Y bueno, ya le expliqué la fuente y la realización que se puede solo por el evangelio. Pues, dice el pasaje, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahora 2. Ahora les explico también que uno, hermanos, tiene que saber que el evangelio es el que le guía, porque el evangelio es el origen de todo.
Y es el fundamento. Pues dice el pasaje 1:12, Gálatas 1:12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo aquí en otras palabras está diciendo que yo estoy fuera. Está fuera de mí esto. Fue Dios que me se reveló a mí. Yo no pude negarme, es Dios que me cambió. Está fuera de mí, yo no lo recibí el evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno. Fue Dios mismo, por revelación de Jesucristo. Está fuera de cualquier jurisdicción humana, está fuera de cualquier mérito humano lo que es el evangelio. El evangelio es autosuficiente por naturaleza. El evangelio ya está definido, no lo podemos cambiar. Yo estoy fuera, está fuera de mí cambiar lo que es el evangelio. Entonces, lo otro que le acusaban que tal vez cambiaba el evangelio para predicar a los gentiles y cambiaba el evangelio para predicar a los judíos, aquí Pablo está diciendo, no, está fuera de mí. Es Él que me enseñó el evangelio a mí. Dios mismo, Jesucristo mismo, que me dio el evangelio y que me hizo aprender el evangelio. ¿Vieron? Le cambió todo a Pablo, le hizo aprender mismo, está fuera de uno, es Él. Dice Romanos 6:14, dice, a la doctrina a la cual fuimos entregados. Dios es que nos entregó a la correcta doctrina, de tal manera que ahora es siervo de Jesucristo y no de los hombres, como estaba diciendo antes. El evangelio es el autosuficiente, está fuera de mí, podemos decir todos los cristianos. Dios es el que obró en nosotros por medio del evangelio, no podemos cambiar eso. Entonces, esto es la experiencia que tuvo Pablo y va a seguir diciendo, y este es su fundamento ahí en la mesa del laboratorio para decirle a los otros que le acusaban que no era un evangelio correcto el que él predicaba. Ponerle que podemos decir aquí que el evangelio es el originador y el maestro. Aquí dice que recibí, el evangelio le hizo recibir a Pablo. Es el originador, el evangelio mismo. El evangelio, dice, no lo recibí ni lo aprendí. También es el que te enseña, no es. Entonces, el evangelio es el originador y el maestro, es el que te enseña, porque te hace aprender, dice, ¿lo qué? La revelación, el evangelio, por revelación de Jesucristo. Y vemos que cuando dice revelación de Jesucristo es una revelación interna también, como dice Gálatas 1:15, que quiso revelar a su Hijo en mí. Es algo interno. El ministerio de anunciar el evangelio está conectado con aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Está unido. No podés salir de eso. Aceptar el evangelio de la gracia está unido con servir a Cristo. Aquí vemos más que nunca que no solo recibió el evangelio, sino que aprendí el evangelio por revelación de Jesucristo. Y esto es lo que le cambió a Pablo y que le hacía hacer como era. Y así un cristiano tiene que vivir de acuerdo a ese evangelio. Si uno quiere salir del evangelio, si uno quiere ser autosuficiente y no seguir queriendo depender de que el evangelio sea tu guía, vas a ser como un actor que quiere que agoniza por unas líneas mal aprendidas, porque va a vivir mal y va a agonizar, no va a poder seguir bien la vida cristiana y va a agonizar. Pero Pablo sabía bien esto y por lo tanto no era como los de Galacia, que era como actores que vivían mal, agonizando por causa de unas líneas mal aprendidas, hermano. Pero el evangelio, hermano, no depende de nada. El evangelio es lo que Pablo creía, que no depende de ser humano, no depende de nada, no depende de él, está fuera de él, y eso es lo que le hace vivir la vida cristiana. Pues si uno dependiese de uno mismo, no podría vivir la vida cristiana. Entonces, yo ahora sí les digo la aplicación cuando dice, y yo no le recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto, hermanos, tú te tienes que decir a ti mismo también, en el ministerio, cuando tu carne y cuando los enemigos te quieran atacar, como hacían los judaizantes, y como la carne y como los enemigos espirituales le estaban queriendo conquistar a los de Galacia. Tú debes de afirmarte en esto, que el evangelio no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por Jesucristo mismo. Aplíquense este versículo a ustedes, hermanos. Mediten esto, porque esto resuelve cualquier duda humana que tengan. Pues donde hay duda está la naturaleza caída. Y el evangelio no es una idea humana. Por lo tanto, no existe posibilidad de duda
en ello, pues es de Dios inmutable. Cuando uno tiene esa duda, como estaban teniendo los de Galacia, que estaban sucumbiendo a esa duda, uno tiene que decir como Pablo, que no estaba teniendo la duda, sino que Pablo estaba diciendo, el Evangelio está fuera de todo, el Evangelio es autosuficiente, yo lo recibí, lo aprendí, por eso hablo. Y tú debes ver que el Evangelio, todo, es externo, no depende de ti, tú no puedes cambiar. Es Dios de gracia que te quiere hacer cambiar y te hace vivir la vida cristiana. Cree en esto y vive como Pablo, hermano. Y esto es lo que te va a ti andar de gracia. Pues a saber, el Evangelio es autosuficiente, que no depende de tus méritos. El Evangelio es de Jesucristo. La revelación de Jesucristo fue Cristo mismo resucitado que le reveló a él, hermanos. Y le dijo, el Evangelio, sígueme, como le dijo a Mateo. Pero es una revelación interna que le cambió la vida de Pablo y que le hace vivir la vida resucitada. Por el Evangelio, ¿vieron? Por obra del Evangelio. Y Jesucristo es el que les va a hacer vencer, pues Jesucristo es el que tiene vida y vida en abundancia y es el que nos va a hacer vivir la vida cristiana, hermanos. Por ejemplo, les quiero decir algo que explica todo, como una conclusión, que explica todo lo que les dije. Para no ser un actor que aprende unas líneas malas, las líneas mal aprendidas y agoniza, para no ser un actor así, uno tiene, como les dije, tiene que creer que el Evangelio es autosuficiente y así vivir, no de acuerdo de uno, porque uno no puede, sino que vivir de acuerdo al Evangelio, que es lo que nos hace cambiar y lo que nos hizo cambiar realmente, ¿no? Y es el Evangelio, glorioso Evangelio de la gracia. Si uno, hermano, ahora le voy a dar una ilustración que englobe todo esto, si uno quiere vivir así, de la gracia y el Evangelio de Dios, es por la revelación de Jesucristo, por el poder del Evangelio, pero que obró en Jesucristo. Y ahora les digo una ilustración que engloba esto. Es Jesucristo en ti que te va a hacer vencer. Ahora les digo una ilustración. Yo escuché un sermón de un Salmos que dice que si no fuera por él yo hubiera sido destruido o algo así. Y dijo una ilustración si no fuera por él, yo hubiera sido destruido. Y dijo, sí, una ilustración, que siempre en las calles hay juegos de niños que juegan fútbol, ¿no? Y siempre hay un equipo y el otro equipo y juegan fútbol después que salen de la escuela. Y siempre había un equipo que estaba jugando así y de repente llegaba Jack. Llegó Jack, vení para nosotros que estamos perdiendo, decía el equipo ese. Y Jack venía y hacía ganar al equipo. Luego, otros días también, estaba perdiendo un equipo y Jack salió, porque bueno, él tenía otros cursos más tarde y tenía que venir más tarde. Jack vino, vení Jack. Y venía Jack y hacía ganar el equipo. Así es con el cristiano que sigue y vive la vida del Evangelio. Siempre va a vencer. ¿Por qué? Porque depende del Evangelio autosuficiente que siempre gana y ya ganó. Depende de Jesucristo, que es el que ganó todo en la cruz, por todas, una vez por todas. Por eso Pablo aquí sabía eso, y Pablo se apropiaba de eso. Y Pablo no estaba queriendo volver al legalismo. Pablo sabía cuál era el evangelio de esa gracia de Dios que le hace vencer. Sin embargo, los de Galacia estaban dando lugar a la carne, y estaban queriendo santificarse por sus propios méritos. Y por lo tanto, no estaban queriendo que Jack venga a jugar con ellos. Hermano, espero que esto les sea de gran bendición y que se apropien del Evangelio que no es según hombres y que no lo recibiste ni lo aprendiste por medio de métodos humanos, sino por Jesucristo mismo, que es el que te hace vivir y te hace guiar la vida cristiana. Y Pablo lo decía esto a causa de otros que no estaban creyendo el verdadero Evangelio, sino que estaban creyendo el Evangelio por obras, el Evangelio de la autosuficiencia personal. Y eso es todo lo errado. Y por eso Pablo lo encara aquí ya desde la raíz. Y espero que entiendan este capítulo, hermanos, y que se apropien de esto, pues es una vida sin igual, que les va a hacer siempre vencer en Cristo. Y siempre va a estar Jack ahí con ustedes, haciéndole ser victorioso, como Pablo que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.